las declaraciones de Manuel López Obrador respecto al caso de Ecuador, por un lado, y lo otro, ciertamente hubo un intento de suicidio del vicepresidente Jorge Glass en la cárcel, que no es la primera vez, porque en el 2021 también eso ocurrió. A mí me encantaría que nosotros hiciéramos una miradita como al tema de Ecuador respecto al impacto que puede tener aquí en el país. ¿Tú tienes algo, Graimer? Sí, un servicio social. Dejamos realmente eso ahí en la mesa. Sí, vamos a ver este servicio. Ojalá yo lo pueda hacer aunque sea 2 veces en lo que va del programa, porque tenemos que darle una mano. Esto nos lo envía doña Leida, la asistente de Fafa, que este señor es muy cercano a ella, se llama, ahí está el nombre, Félix Cruz. Félix Cruz, ahí está, se desapareció, está desaparecido. Él es del sector Cabón de Jaina, debajo de Jaina. Está desaparecido, salió de un lugar ahí en la Churchill para coger un carro hacia la Correa Isidrón. Es una persona sana, ¿verdad? Sí, con un jean azul y polo rojo vino. No la quiten la foto, por favor, porque ese es el tema que esté él ahí, no yo. Exacto. Ahí está el teléfono, 63849-639-90. ¿Cómo que? Dime la 8294, 639-8294. Está como cortado ahí. Sí. No, se ve bien, que tú no ves mucho. Que yo soy cegato. Sí, bueno, pues ahí está Félix Cruz. Yo te preguntaba si es una persona sana. Eso le pregunté a Leida, porque precisamente me dijo que no, que él no tiene problemas mentales, pero que llamó creo que a su esposa y dijo como que le dolía el pecho. Sí. Entonces, cualquier sistema de salud, ojalá que no esté en un hospital, bueno. Sí, y si está en un hospital que lo están atendiendo. Mejor si está en un hospital. Pero entre la Churchill iba para la Correa Isidrón. En ese rango se desapareció en el día de ayer o de hoy. Tengo las cosas en nota de voz. Bueno, el tema es que está el teléfono ahí. Sí, de igual manera, Graimer, también nos llega la información desde la provincia de Elías Piña, que ojalá que pongan la foto que está ya por ahí, y nos hacen la denuncia de que parceleros de Elías Piña se están quejando de que no son beneficiados por el Ministerio de Agricultura, por la gobernadora Mili Martínez y por el director de Agricultura de esta demarcación de Elías Piña, porque si no son del PRM, los agricultores no les facilitan los aparatos para poder trabajar la tierra. Y cuando le prestan estos aparatos, pues como está en la foto, le obligan a hacer señalamientos políticos y hacer señas del PRM para hacerle fotos para poderlo quemar. Pero eso es una denuncia que ellos documentan, porque eso es grave. Por ahí está la foto, mira. Ahí está la foto del tractor de agricultura, los usuarios con ellos y haciendo la seña del PRM en medio de una actividad, en medio de un proceso agrícola también. Bueno, porque tendría que estar la denuncia documentada, porque eso es grave. Por ahí está la foto. Bueno, pero la foto no me dice nada, pero es grave de todas maneras. Ese que está enganchado es el director de Agricultura de allá. Bueno, no estoy diciendo que no esté. En medio de la cosa. No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo que es muy grave. Pero oye, lo que una denuncia muy grave. La denuncia ahorita del barrio ese por los frailes, ¿por qué dijo? Que están armando un barrio. Sí. Oye, lo que dijo el cuatrero que está interviniendo, que lo primero que hizo fue agarrar y construir un local del PRM como para que nadie lo moleste. Pero señores, ¿ustedes se han dado cuenta de lo que pasa siempre en elecciones y sobre todo en el periodo de transición? Eso no tiene nombre. Eso siempre pasa. Y está pasando ahora, pero es una cosa increíble. Es una reforma constitucional, ese es un tema que debemos revisarlo. La transición es demasiado larga. Pero mira, un mes suficiente. Sí, pero no solamente sirve para el tema de las invasiones, también en las transiciones, señores, se hacen muchas travesuras en los más altos niveles. Yo recuerdo que en el periodo, bueno, Graimer, a lo mejor tú vas a decir, ya vienen a fuñir con Leonel, pero bueno, eso ocurrió en el periodo 96-2000, que fue cuando se estaba liquidando las empresas del Estado. No, lo que pasa es que voy a una denuncia muy puntual que ocurrió precisamente en ese periodo de transición ahí, y fue con el tema de la tabacalera. Y la tabacalera, el que era el jefe de la liquidación, que después fue diputado, se llama Alberto Rosa. Lo que estoy diciendo yo lo escribí en ese momento porque todavía andaba como reportera. En ese proceso de liquidación que él encabezaba, en esos 3 meses, él mismo, como presidente del comité de liquidación, se otorgó como dación en pago el colegio La Esperanza, que fue una conquista de los trabajadores por años, ¿no? De la tabacalera.
Entonces, lo que te quiero decir que eso ocurre, y ocurrió, sí, Graimer, probablemente ocurrió en el 2000, 2004, el 2004, 2008, 2008, 2009, y ahora también podría ocurrir, o sea, no estoy justificando, recuerdo eso, porque ese colegio, y lo recuerdo muy bien porque lo trabajé, lo publiqué en la revista Hora del Momento, fueron 80 millones, que ese señor así como que una belleza y después... La transición aquí son muy largas. Claro. Pero mira, me acordé de uno precisamente que iba saliendo Hipólito Mejía del poder, que era procurador, cuyo de nombre no me quiero acordar, que llenó una guagua de presos. No, pero dilo, con su nombre. Os desesperéis. Que no me acuerdo. Os desesperéis. No os desesperéis, que me voy a acordar. No os desesperéis, que me voy a acordar. Que después era el papá de uno de los muchachos. Llevó una guagua de preso para que él le garantizaba que Hipólito le iba a dar un indulto para liberarlo ya a la salida del gobierno. O sea, el revolú del carajo, y muchos presos de esos se tiraron de la guagua esa y se largaron. Porque era gestionando un indulto. No sé si fue gratuito o por hacerle un favor. Entonces, en conclusión, lo que queremos decir que las cosas que pasan en esos periodos de... Céspede, ¿cómo se llamaba? No desesperéis. Os desesperéis. Sí, pero el nombre, hombre, díganlo. Víctor Céspede, díganlo con responsabilidad, porque no hay que tener miedo. No me acordaba. ¿Verdad? No hay que tener miedo, hay que ser responsable. Víctor Céspede era el procurador en ese momento. Pero el punto aquí es, con esos datos que ilustramos, las cosas que pasan, y con el tema de tomarse terrenos, apropiarse, eso es una cosa terrible. Eso es una reforma constitucional, tiene que incluirse. Sí. Un mes de transición. El que no se arregló en un mes, que deje eso. Bueno, eso es la verdad. Bueno, yo estaba decía a propósito del tema, no sé si ustedes querrían referirse a él, pero yo creo que eso es grave de toda gravedad. Nosotros lo tratamos someramente lo que pasó en Ecuador. La reacción hoy que vimos del presidente de México, López Obrador, fueron bastante enérgicas respecto a este caso. ¿Qué declaró el presidente? No, él dijo lo que tenía que decir en este caso, ¿no? Él decía que México es un país independiente, soberano, y que si Ecuador actuó de esa forma, tiene que ser porque se sentía respaldado probablemente por países más poderosos, ¿no? Y hablaba, y por potencia. Yo me imagino que hacía una alusión muy directa al gobierno, a Estados Unidos en este caso. Pero lo cierto es que yo no había visto un desatino tan grande como el que cometió el presidente Daniel Noboa con la sede de la embajada mexicana, violando... Desde el caso peruano no se veía como algo parecido. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que se asilaron en la... en la embajada de Japón. ¿Fue que se asilaron o no, fue como un secuestro? Fue un secuestro. Un secuestro, sí. Claro. No había una intervención. De ahí salió el síndrome de Lima, recuerda. Sí. Claro. Entonces, lo de Ecuador... No parece ni que sea un presidente realmente. No, así mismo es. Y yo creo que ni siquiera ellos que tuvieron la experiencia con el periodista Julian Assange se actuó de esa manera, porque recuerden que fue ahí en la Embajada de Ecuador precisamente en el gobierno de Correa donde se le dio asilo. Sí, cuando cambió el gobierno, se le acabó la protección a Julian Assange, que el mundo se ha hecho indiferente contra este hombre. Y es un atentado contra el periodismo de investigación. Fue un gran favor a la humanidad lo que le hizo Julian Assange. Para que sepa, y todo el mundo ha visto para otro lado con el caso de Julian Assange, nadie se refiere a eso. Y eso es, ¿sabe qué? Una barbaridad también de Estados Unidos. Pero como Estados Unidos es todo se supone que le luce todo, ¿verdad? Sí. Nadie dice absolutamente nada, sí. No, está preso. Y yo apoyo que el Estado mexicano se mantenga en firme con eso y que retire también su personal diplomático de Ecuador. Claro, eso mucho más allá de las imputaciones que se le hizo. Eso es un tema aparte. Al señor Glass, que por cierto a nosotros aquí en el país debería de llenarnos de vergüenza. Ahí se habla de cuántos son, de 13 punto algo millones, que fue lo que se supone que en esos gobiernos también fueron ellos beneficiados con los sobornos de Odebrecht, ¿no? Y digo vergüenza porque en nuestro país no se ha vuelto a hablar más del asunto. En todos los otros países pagaron, aquí y fueron 92 millones, una parte. Una chilata. Y además despachábamos aquí el soborno, o sea que había carta abierta para la corrupción y para las impunidades, por supuesto. Que finalmente no se revelaron los codinomes.
No, ni se revelaron los codinomes y los que estuvieron presos. A mí, yo todavía no me olvido de Temístocles Montá. Aquí, que apostamos un poco al olvido, cuando dijo, y no me hagan hablar. Y se fue por ahí, y y después fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que tenía cosas que decir. Y se envalentonó y dijo, no me... ¿Ustedes recuerdan esa frase? Él dijo, de hecho, que sí que recibió, pero que fue para campañas electorales. Sí, y no me hagan hablar, citado textualmente, y no me hagan hablar. Y se envalentonó Temístocles saliendo de la fiscalía, y de ahí salió presidente interino del PLD. Entonces... Sí, pero recuerda que Temito hizo cárcel primero. Temito hizo su tiempo en Najayo. ¿Cuál tiempo? Sí, claro. Hizo sus 5 o 6 meses en Najayo. Muy poco tiempo. Y además no tenía por qué hacer más tiempo porque lo que se supone era que tenía que seguirse el debido proceso. No me refiero a eso. Que finalmente con el caso de Brecht no hay nadie preso. Pues exacto. No. En conclusión. Ese mismo Ministerio Público Independiente que nos dicen, el mismo que atendió y el mismo que seguirá atendiendo. ¿Dónde está la eficiencia? No hay ni un solo preso. ¿Dónde está la eficiencia entonces? ¿Dónde está la eficiencia? Pero no es el mismo Ministerio Público. Porque yo no puedo comparar de ninguna manera jamás a Miriam con Yanalán. Pero ¿cuál es la diferencia? Una persona. No es la misma Jenny y Wilson Camacho que llevan el proceso. Son el mismo cuerpo técnico. El mismo cuerpo técnico. Nada más cambiaron pero estamos hablando de la cabeza del Ministerio Público. Y aún así yo hago muchas distancias. Señores, pero de aquí es una distancia sideral. Tenemos que hacer distancia. Porque además nosotros aquí, ahora, y aquí falta demasiado por hacer en términos de corrupción, ¿no? Y de impunidad, es cierto. Mucho, demasiado. Esas son de las falencias, por ejemplo, y de las promesas de Luis Abinader en el sentido de que el Ministerio Público, y así tenía que haber sido, no debe ser nombrado a criterio del Poder Ejecutivo. Y esas fueron de las cosas que se prometió. Sin embargo, y que no se han hecho. Claro, se pusieron así los partidos de oposición, pero no importa, es un tema país. No, y se nombró como siempre se ha nombrado. Desde el Poder Ejecutivo, ya, simplemente el tema es que no hay respuesta ciudadana. Yo sigo diciendo, compañeros, lo voy a hacer reiterativo en este tema, yo sigo diciendo que la independencia del Ministerio Público no depende exclusivamente de que lo nombre el presidente o que lo nombre el Consejo de la Magistratura. ¿De qué depende? Depende del criterio de la persona que vaya a esos puestos, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es otra estructura política que se define políticamente a quién va y quién no va. Y desde antes, toda esa gente que se pone de mojiganga a concursar es por perder el tiempo y por poner su currículo que fue aspirante a que yo que he puesto de las altas cortes. El Consejo Nacional de la Magistratura es una mentira en materia de criterios. No es verdad que se escogen independientemente, se escogen políticamente y se asignan cuotas al poder político dominicano. Eso es así. Para terminar, por lo tanto, la independencia del Ministerio Público no depende de que lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura o que lo designe el presidente. Depende la categoría del individuo y por eso Virgilio Bello Rosa le renunció al presidente. Pero mira, eso es tan así lo que tú dices. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que tú te acuerdas de todos los procuradores fiscales que nombró Yanalán, que fue por las razones que nuestro compañero Ricardo, Edip y la Morena Salazar tuvieron que salir porque denunciaron la forma, óyeme, y ante la queja de procuradores que realmente estaban concursando, pero eso fue a imagen y semejanza, y así lo hacen todos. Pero son los mismos procuradores fiscales. ¿O tú crees que cómo se llama el del Constitucional que entraron ahora? ¿Cómo que se llama? ¿El del Constitucional? Ese estaba en una de las altas cortes y todos los casos del PRM que tenían que ver con narcotráfico, era él que lo manejaba. Dice, señores, busquen el nombre del nuevo presidente de la Constitucional para decirlo. Napoleón, no me acuerdo. Bueno, pero ese señor no es presidente del Constitucional porque sea independiente. Bueno, No, ese es presidente del Constitucional porque representa los intereses del PRM, porque en la alta corte que él estaba, hacia ahí era que iban todos los casos de los expedientes de diputados del PRM que estaban en temas de corrupción de diputados. Ninguno. Pero tú sabes una cosa, que eso... ¿Cuánto hay preso? Sí, pero eso es una responsabilidad también de los partidos políticos, que son los que tienen que impulsar eso. Porque cuando... Napoleón y la sociedad. Napoleón Esteves se llama. Pero espérate. Pero sobre todo los partidos políticos que son los que van y después ellos son el Poder Ejecutivo, depende de cuáles sean los resultados de una y otras elecciones. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque de las cosas yo digo que son de la falencia, yo lo digo ahí, yo escribí hoy esta vez para Panorama. Ahorita, sí, y dentro de las 12 reformas, yo le recordaba al presidente Luis Abinader que una de las cosas que debió hacerse fue esa. No importa la crispación que esos
produjo en los partidos de oposición, porque se pusieron así. Leonel fue el primero que dijo, oye, Leonel, no, pero eso está en la Constitución. Está ahí como que no está realmente. Y no está, nada. Pero como digo una co, digo la o, dice Joaquín Sabina en una canción. Para que este país se entienda con criterio claro de que no es verdad que porque usted sea de un partido no sirve para un puesto que amerite seriedad. Eso no tiene que ver. Y le voy a poner el mejor ejemplo que tenemos ahora aquí mismo, que acaba de salir del Constitucional. Don Milton Ray Guevara, peñagomista toda la vida, PRDista toda la vida, incluyendo con el favor del presidente Leonel Fernández cuando estaba al frente del Consejo Nacional de la Magistratura, dio aquiescencia y favoreció todo lo que tenía que hacer él como político de ese organismo para que don Milton sea presidente de lo constitucional. Mira. Y era peñagomista, PRDista hasta la muerte, hasta que se vaya para la tumba un día. Y fue serio. Fue serio. Entonces no es la parte política lo que define la seriedad de un hombre, de una mujer. Es su convicción particular. Yo no tengo ninguna satisfacción política, ni social, ni económica, ni de ningún tipo con el Ministerio Público que tenemos en el día de hoy, porque ese Ministerio Público que tenemos en el día de hoy se prestó para el famoso lawfare, que es la politización de la política y de la justicia. De la judicialización. La judicialización de la judicialización. Judicialización. Sí. ¿De cuáles casos? De todos los casos en su mayoría. Agarraron solamente... ¿Hasta el de Jean Alain? No, bueno, yo te voy a decir una cosa, para que tú sepas, mira. Jean Alain en términos personal no es muy... No es santo de mi devoción por decirte. No, porque no es personal. Pero yo creo en el respeto, no independientemente de quién sea. Ahora bien, ese Ministerio Público lo que se cogió fue para instrumentar expedientes contra el contra el PLD y PLD. Se olvidaron que hay 36 casos de corrupción hechos públicamente con renuncia y cancelaciones dentro del gobierno. No hay un solo sometimiento, no hay un solo preso. Entonces, el instrumento para dañar el sistema de partidos políticos comenzó por ahí, por el Ministerio Público, que no es independiente de nada, es un ministerio viciado y que mira solamente para un lado. Pero óyeme, el hecho de que se hayan tomado, acuérdate, Félix, que acuérdate que lo que sacó al PLD del poder, no te creas que fue la división que también aportó de Leonel Fernández y Danilo Medina, que era una contradicción y divisiones que venían desde el 2008, por las mismas razones probablemente que nosotros estamos hablando en este momento. No, fue porque la gente estaba harta y denunció corrupción, y se empezaron a investigar esos casos, y ahí estaban todos los moluscos, y se sumaron otros entonces de este gobierno. Entonces, el hecho de que, señores, un ex procurador general de la República esté a punto de iniciar, porque ya está a punto de comenzar. Nos actualizamos también con las informaciones respecto a esto. Señor, tiene que decirnos que es distinto, que no es exactamente lo mismo, con muchas falencias todavía. Y Graimer, mira, en lo que tú estabas diciendo, es verdad, cuando refería a Milton Ray, lo que pasa es que a los funcionarios aquí no les gusta renunciar. Si tú vas a un puesto y es verdad que eres tú personal, tu sello personal de honestidad, y si tú quieres hacer las cosas bien, tú las vas a hacer. Y si te quieren obligar a lo contrario, usted renuncia. Pero los funcionarios no renuncian. Renuncian porque yo me voy, como hizo justo Pedro Castellano cuando lo nombraron la primera vez en el de Preco, que le dijo a Leonel, ven acá, que entonces la corrupción, y entonces ¿qué? No es así. Al año se fue. Nadie se acuerda de justo Pedro Castellano, yo no lo olvido. Por ejemplo, porque me pareció tú puedes poner a don Emmanuel Esquea Guerrero en cualquier puesto, de cualquiera de esas altas cortes. Y se te va, si no le dejan. Y va a ser un trabajo correcto, como jurista de este país. Como Vidó Medina, por ejemplo. Como Vidó Medina, por ejemplo. Así, claro, es la verdad. Entonces, yo por eso digo, podemos cambiar la Constitución, podemos buscar el modelo de gestionar que se nombre el Ministerio Público por el Consejo Nacional de la Magistratura, o que se seleccione en el Senado o entre ambas cámaras. Es otro modelo, ¿verdad? Y yo digo que no va a servir para nada, si a quien se seleccione no tiene las condiciones. Mira, me dicen por aquí, este programa tiene demasiada audiencia. Increíble. Me dicen por aquí que Omar Fernández, a propósito del tema, sometió un proyecto de ley al Congreso para reducir la transición gubernamental. Y para regularla, y lo dejaron perimir. Que Omar Fernández, a propósito de lo que estamos hablando, por eso me están diciendo ese dato, de que yo digo, y todos aquí estamos contestes, de que la transición es muy larga. Eso debe reducirse a un mes. Entonces, él me está aclarando aquí, un amigo, que él sometió un proyecto al Congreso para regular la transición realmente. O sea que ojalá eso pudiera hacer en algún momento. Vámonos.